Vivencias. Vida Sana, la columna del doctor Ricardo Velasco en Vivencias. Ya estamos junto al doctor Ricardo Velasco para hablar hoy de depresión y suicidio. La depresión es otra pandemia en nuestro país que lamentablemente cobra muchas vidas, una enfermedad que existe desde siempre y que afecta al individuo como un todo, puede comprometer su pensamiento, su comportamiento, el humor, los sentimientos y también la salud física. Hoy en Uruguay existen 600.000 personas aproximadamente que sufren de depresión, pero el 80%, las 480.000, desconocen que padecen esta enfermedad. Es un estado curable, tratable. El problema radica que la depresión muchas veces no se reconoce como una enfermedad y por lo tanto no se consulta por ella o se lo hace erróneamente. Muy bienvenido, Ricardo, un gusto como todos los jueves reencontrarnos contigo. Muy buenas tardes. La verdad que mejor introducción no podíamos haber tenido, porque realmente tú con los datos que nos dijiste y le has dado la importancia que tiene este tema, puesto que la depresión es la pandemia real de este siglo. Uh-huh. Fíjate lo que te estoy diciendo. Es de este siglo, real. O sea que estamos en este siglo XXI. O sea, es una gran pandemia, ¿no? Creo que ahora todavía se ha agudizado más y de esto vamos a estar hablando con el tema del COVID. Claro, bueno, nosotros con estas medidas, siempre cuando se toma una medida se pondera, se evalúa los pros y los contras, ¿verdad? Claro. Es decir, los efectos secundarios que pueden tener, los daños colaterales que pueden tener esa medida y los beneficios. Obviamente los aislamientos, los cuarentenamientos, el aislamiento de la gente, el distanciamiento, nos lleva a un beneficio en cuanto al infecto contagioso, porque el virus, al ser un portador, necesita un portador enfermo, o sea, no queda en los objetos, claro. es poco el tiempo que permanece en lo mismo, entonces necesita un portador enfermo para contagiar a otra persona. Al aislar las personas enfermas, el virus deja de circular. Pero ¿qué pasa? Ese es un plato de la balanza. En el otro plato, claro, está la necesidad que tenemos el ser humano de socializarnos, uh-huh, ¿verdad? De compartir. Y en qué medio nos encontramos, porque tampoco nosotros vivíamos antes de esta pandemia en una sociedad tan sana. Claro. Entonces, ya teníamos un fondo, una como base, antecedentes, digamos. Un antecedente sobre algo que lo valorizado, pero que no le hemos dado la importancia real, uh-huh, salvo alguna gente que muy loable sus luchas y sus ONG que han hecho, el caso de Último Recurso, y la gente, uh-huh, que ha hecho, que hace años que vienen luchando, batallando en el buen, claro, sentido, bancando, inclusive de su bolsillo muchas veces ONG, para el tratamiento, el diagnóstico precoz, el auxilio de una persona que está en una depresión, ¿verdad? Claro. A ver, veamos, Ricardo, si te parece, ¿cuáles son los síntomas? Porque otra de las cosas que yo decía en la introducción es que muchas veces desconocemos los síntomas de la depresión. O le quitamos importancia, decimos, no, es porque estoy cansado, porque estoy decaído, es porque siempre tenemos un porqué a lo que nos está pasando, pero prestemos atención, si te parece, cuáles son los síntomas que tenemos, que se presentan con la depresión, a los que tenemos que poner una alerta y consultar. ¿Cómo no? Bueno, pero antes de repente vamos a hablar, sí, obviamente, de los síntomas y ya te los vamos a relatar, sí, porque es muy variopinto, es muy enorme, muy grande, porque es de acuerdo a la actividad, al intelecto de la persona, uh-huh, a su preparación, porque nadie orgullosamente se levanta y dice hoy estoy deprimido, o me siento deprimido. Sí, sí. Es nuestro cuerpo que empieza a dar señales que muchas veces no las percibimos tan claramente, y entonces es donde el médico de cabecera, el que se debe estar con el prestando atención, claro, y prestando atención a los signos que a veces no nos manifiesta verbalizando el paciente, pero sí en signos físicos. Primero, la depresión es más frecuente
es el 60% de las depresiones son más frecuentes en mujeres que en hombres. A ver, ¿y esto por qué? Bueno, se supone que hay un componente hormonal, un componente genético, inclusive, que se puede argumentar, pero se suicidan más los hombres que las mujeres. No entiendo. A ver, me decís que son más las mujeres deprimidas, pero son más los hombres que se suicidan. A ver, ¿qué pasa acá? El suicidio es el final común, es el final. El suicida muchas veces no quiere suicidar, quiere terminar con el sufrimiento. Pero la mujer está más acostumbrada a permanecer en esa sensación más de sufrimiento, o se ve que su psiquismo es más fuerte. Y no renuncia, digamos, a la vida, o sea, no apela a ese último recurso que es el suicidio, claro. ¿Verdad? Sí, las mujeres, en todas las edades, obviamente, en la adolescencia, en las etapas críticas de la vida, pero sobre todo hay un pico alrededor de los 45 años, donde es el pico mayor de las depresiones. Ojo, puede haber a la tercera edad, puede haber en la niñez, en la adolescencia, porque las circunstancias pueden variar y hacernos que cualquier factor sea un desencadenante y terminemos haciendo una depresión, y obviamente acompañada, bueno, de algún intento o no. Pero la depresión, primero, o sea, para darnos, saber dónde estamos parados, ¿verdad? Es decir, no se deprimen solamente los hombres, se deprimen las mujeres en mayor nivel. Arriba de los 40 años es cuando es mayor, y bueno, y ahí es donde empezamos que la clínica puede ser muy variada. Por ejemplo, el sentirnos cansados. Esencialmente, lo que vamos a sentir más que nada es vamos a notar que tenemos pocas ganas de disfrutar. Es decir, empezamos a recordar cuánto hace que no me siento bien, que no me divierte, que no hay algo que me traiga alegría. Por ejemplo, el que le gustaba ir a pescar. Ahora siento desgano, siento pocas ganas de hacer las cosas, siento esa dinamia, esa falta de dinamismo. Y lo que me divertía ya no me divierte tanto, ¿está? Porque estoy perdiendo la capacidad del disfrute. Y capaz que también los que realizan alguna tarea que se tienen que concentrar, se les dificulte concentrarse también. Claro, pero es que va todo. Tengo dificultad en la concentración, tengo dificultad en el descanso. En general son insomnios. El insomnio es un gran problema que padece mucha gente y que tiene que ver entonces con la depresión. Claro, es que puede empezar de distintas maneras, o la sintomatología puede ser muy variada, y cuando empezamos, y no hay un examen específico que nos haga un diagnóstico, es un diagnóstico clínico, es un interrogando a la persona, escuchándola, haciéndole preguntas, muy pocas preguntas, pero dirigidas, y escuchando a la persona, es donde hacemos el diagnóstico. Acá hay que no pretenderle uno inducirle a la persona el diagnóstico, simplemente escuchándolo. Claro, escuchar lo que le está pasando, y quizás esa persona manifieste nervios en el estómago, alteración en el apetito, pérdida de peso, de autoestima, poco lo que decías, desesperanza, ¿no? Aumento, porque los trastornos de la alimentación también puede ser otro fenómeno. El aumento de peso, el comer demasiado, por ejemplo, que eso también nos lleva, es una forma de satisfacción vía oral, porque en realidad lo que me siento mal, me siento incómodo, quiero satisfacerme, quiero sentirme ser feliz, ¿verdad? Trastornos en la esfera sexual también pueden ser un comienzo, una etapa de una depresión. Es decir, trastorno del relacionamiento, uno se pone con irascible, de cambios de humor muy rápidamente, agresividad, son todos elementos que diremos, ¿quién no ha tenido, quién no tiene una época? Bueno, pero cuando eso permanece más de determinado tiempo, y en definitiva, cuando la persona interrogándola, después que nos relata todo, y dígame, ¿qué le pasa? ¿Qué disfruta? ¿Cómo se divierte usted? ¿Qué sería un día pleno de alegría o de felicidad para usted? Y encontramos que hay un gran silencio, porque está perdiendo la capacidad del disfrute. Y ese es el primer síntoma de alarma que nos... De alerta, ¿no? Una alerta que hay que escucharla y hay que tenerla en cuenta, porque
Ojo, la depresión tiene varias etapas y tiene varios grados. Una depresión en una primera etapa, con una psicoterapia, tal vez con alguna medicación, ¿verdad? Algún antidepresivo, algún ansiolítico. ¿Para qué? Para tratar de que la persona, bajar la ansiedad, y que la persona pueda descansar además. Porque tenemos que retomar los ciclos normales. ¿Tá? Muchas veces trastornos físicos, contracturas, dolores de espalda, mareos, vértigos, eso pueden ser síntomas, empezamos a somatizar porque nosotros empezamos a agredir nuestro cuerpo. No lo agredimos por gusto, obviamente, ¿no? Claro. Sí. Lo mismo pasa que con la alimentación. Episodios de, por ejemplo, los famosos colon irritables. Los colon irritables pueden ser una forma de expresar una ansiedad, que puede ser la antesala de una depresión. O sea que está todo como ligado, pero por eso es importantísimo que el médico tratante pueda evaluar todo esto que nos está pasando. Ricardo, yo sé que han aumentado el número de suicidios respecto a lo que era antes de la pandemia. Es alarmante lo que está pasando en nuestro país. Quiero que manejes y nos cuentes de estos datos que hay que hablar, porque antes te acordás que no se hablaba, pero creo que hoy hay que ponerlo sobre la mesa, hay que reflexionar. Y hace muy poquito se suicidó un joven futbolista uruguayo, Santiago García, el Morro García, apenas 30 años. Y creo que ese fue como el disparador para que se empezara a hablar nuevamente, porque se está hablando del tema del suicidio. Claro, es algo que preocupa y nos ocupa a todos, ¿no? Lo negamos y lo hablamos 10 minutos, nos sentimos todos culpables, en el sentido que podíamos haber hecho algo, si yo me hubiera dado cuenta, pero en realidad, en el fondo tampoco queremos verlo y de alguna manera nos negamos porque es como hablar de la cosa que no queremos escuchar ni queremos hablar. Obviamente se suicidan en un año normal unas 700 personas por año, o sea, 2 personas por día. Sí. Fíjate que en el COVID van 500 y pico que han muerto con la Es mucho más grande el número de suicidios que casos por el tema de COVID. Hay de 30 a 50 intentos por día. 30 a 50 personas intentan por día suicidarse. O sea, terrible. El éxito lo tienen 2 personas, 2, 3. ¿Y las edades, si manejás esos datos sobre las edades? Las edades, ya te digo, en general es el hombre y arriba de los 50 años y el adolescente. Es decir, se supone que son los 2 puntos, es un 60% hombres y un 40% de mujeres. También son datos estadísticos. Claro, bueno, pero hay veces en estos datos estadísticos es que los médicos, los psicólogos, psiquiatras, sociólogos, todo un equipo como multidisciplinario se pone a trabajar sobre estos números y a ver qué está pasando, porque yo creo que de esto se trata, hablar de estos temas, de ver qué es lo que está pasando, por qué la población está deprimida, cuáles son las causas. Y esto lo hemos hablado contigo, porque si bien venimos hablando de depresión, el tema del COVID, como bien señalabas al principio, ha disparado muchísimo el aumento de los casos de depresión, de suicidio, porque el tema de estar aislados, de no poder ver a sus familias, el tema de haber perdido trabajos, hay muchos temas que están pesando, el tema económico. Por supuesto, los condicionantes ambientales digo, porque la depresión puede venir de punto de vista endógeno, ser un tema genético, que ya nacemos con una cierta tendencia a la depresión, y puede ser un tema biológico, que es la falta de un neurotransmisor. Claro. Dentro de todo es de tratamiento, porque hay alguna medicación que lo mejora y que podemos aliviarlo. Entre eso y psicoterapia podemos aliviarlo. Pero si nosotros tenemos un incendio y le empezamos a echar nafta, como puede ser la persona que tiene cierta tendencia y que hormonalmente está en un cambio hormonal, la agredimos dejándolo sin trabajo o con una condición económica precaria. La aislamos de sus seres queridos, ¿verdad?
la aislamos, le coartamos de alguna manera su libertad. Lo hacemos, porque transferimos también, lo hacemos sentir culpable de si algún familiar o alguien se enferma. Porque al transferirle que yo puedo ser portador y transmitirle una enfermedad infecciosa a otra persona, hace que uno trate de recluirse para no ser el arma que termine enfermando a otra persona. Entonces, hay una autorregulación, una autocensura, que es la peor de las censuras. Así como está la gente joven, que no le importa nada y que varen y que no usan los tapabocas y que se juntan todos y todos toman de la misma botella, está el otro, el que toma la conciencia y lo toma a pleno y se indigna con esa gente, pero a su vez se siente peor y se siente culpable cuando las cifras siguen aumentando. Claro, en esto un dato que leía que es importante analizar, que a partir del momento de la pandemia se incrementaron los jóvenes fallecidos por accidentes de tránsito y de suicidio. Yo creo que acá también hay que poner sobre la mesa otro problema más, que es el uso del consumo de tranquilizantes, el abuso de alcohol, de drogas psicoactivas, lícitas e ilícitas, todo esto que también está detrás de lo que estamos hablando, ¿no? Claro, yo por eso de alguna manera quería dividirlo en esta etapa, hablar de depresión, y tal vez en la próxima charla hablar de suicidio. Perfecto. Porque es un tema extenso, un tema que abarca tanto, un tema que más que nada, más que hablar nosotros, que podemos dar algunas pautas, es escuchar al público, a los oyentes, claro, las dudas, las cosas que tengan, porque síntomas que parecen banales y que la gente en el fondo lo tiene más claro, de que no se están sintiendo bien, que están perdiendo la capacidad del disfrute. Sí. Acá tengo 2 mensajes a propósito de lo que estás diciendo, que si te parece los compartimos y les contestas a los oyentes. Esa es la idea. Graciela nos dice: doctor Velasco, quisiera consultarle porque a mí la pandemia me ha hecho quedar en casa con miedo a salir, pocas ganas tengo de ver a nadie. ¿Esto es normal o estoy empezando a deprimirme y a aislarme? Muy bueno el programa, un gusto escucharlos, los escucho todos los días. Un saludo, Graciela. Bueno, gracias, Graciela. Te contesta el doctor. A Graciela le está pasando lo que justamente, lo que estamos, el aspecto negativo del cuarentenamiento, el aislamiento. Después nos sentimos culpables y nos cuesta comenzar a salir, a socializarnos. Todavía no estamos en una etapa, porque cada día escuchamos un número peor. Entonces, es que claro, por ejemplo, los datos que se manejaron ayer ya nos hicieron recluir otra vez, porque por eso, pero estamos no tenemos respiro en una zona, o sea, que aparentemente es altamente contagiosa, tenemos una cepa contagiosa, entonces nos hacen sentir, nos están traspasando la responsabilidad al que lo toma de verdad. Vamos a entendernos, hay gente que no le importa, el que lo toma de verdad se siente responsable y entonces lo estamos de alguna manera agrediendo a la persona. La persona se siente de culpable, entonces le genera ansiedad, le genera esa culpabilidad, y ese es el cimiento, esa es la base que mañana vamos a empezar. Estamos empezando en una etapa depresiva. Yo diría más bien a esta persona que trate de, si tiene acceso a algún psicólogo o algo, empezar a conversarlo, porque esa es la idea. Esto no se arregla con un amigo solo, o sea, hablar con una charla con un amigo, o por lo menos manejar el tema. Si económicamente no puede con un psicólogo o no tiene un alcance de empezar algunas charlas con algún tipo de psicoterapia, porque esto en esta etapa es totalmente reversible, porque es normal. Hoy en las sociedades médicas, en las mutualistas y hospitales, ya hay el equipo de psicólogos está trabajando. Hay, no sé cómo son el tipo de consultas, pero creo que hay. Pero también te acordás que lo que decíamos, todo lo que se hará de la atención primaria, del médico de cabecera, de derribar las barreras esas de la distancia, de que el médico sea el mismo, de que siempre tener al médico allí al alcance, todo este tiempo que hemos estado con las videoconsultas, con las eso no debe ser fácil. con la suspensión, hemos puesto una barrera, un muro invisible,
Claro. Eso va a llevar un tiempo de derribarlo, y mientras tanto van a caer muchísimas personas. A ver, Ricardo, yo decía, también es muy difícil, la primera vez que vas a un médico, empezar por una videoconferencia o por una llamada por teléfono. Creo que es algo que al paciente le cuesta, ¿no? No, y al médico también. Vamos ¿sí? a entendernos. Cuando tú conoces cuando tú tratás a una persona, la estás mirando, escuchando, viendo la cara. Clínico es desde la postura, es el cuerpo de la persona, las posturas, de eso habla. Está hablando con un idioma distinto, pero está hablando. Entonces, la gente te puede estar relatando que le duele la cabeza o que tiene una contractura, y tú estás viendo la postura física, la postura personal, y tú ya estás orientándote más hacia lo que ves. En cambio, en una llamada es solo una voz en el teléfono, que está bien, sirve, es una de las cosas. Me hiciste acordar, era una comedia hace muchos años, una voz en el teléfono. Capaz que le recordamos a la audiencia. Y nosotros tenemos eso, Ricardo, que nos vamos derivando. Tengo acá otro mensaje de Mario. Mario te pregunta, dice: desde que empezó la pandemia vengo durmiendo mal. Se me cambió el sueño, me quedo hasta altas horas viendo la tele y al otro día me levanto tarde. Estoy jubilado, pero cada vez duermo menos. Y quiero preguntarle al doctor Ricardo si esto es normal, cuánto es lo que se considera saludable dormir, y nos manda saludos Mario. Gracias, Mario. Te contesta el doctor Ricardo Velasco. Bueno, en realidad el tema del sueño se supone que alrededor de 6 horas sería lo que una persona de arriba de los 60 años debería descansar, pero eso son variables de acuerdo a lo que la persona biológicamente estaba durmiendo. Hay gente que necesita 8 o 10 horas toda su vida, y si no lo consideran que es reparador. También debemos contar el horario que dormimos la siesta. Si dormimos un par de horas de siesta, aunque dormamos 5 horas o 6 de noche, estamos durmiendo 8 horas. Está bien. Ahora, lo que se acueste tarde y que, mejor dicho, se duerma tarde y se levante tarde, pero se levante, tenga una rutina, haga actividad física, haga algo, sobre todo evitando el sedentarismo. Y sabemos que la actividad física es un generador de endorfinas, ¿verdad? Claro. Que hace que parecería que Mario lo que cambió es el hábito del sueño, el horario, por lo que dice acá, ¿no? Claro, o sea, se acuesta más tarde, se levanta, pero bueno, está durmiendo por lo menos. Exacto. Bueno, acá lo positivo es que la persona descansa. Ahora, ¿se levanta con sueño? Bueno, es distinto, quiere decir que no está descansando todo lo bien que podamos. Este puede ser un primer factor, el tener insomnio. Ojo, si tiene insomnio es una cosa, si tiene corrido el descanso es otra cosa, porque si dormimos 1 hora o 2 horas de siesta hay que sumarlas al horario total. Sí. Entonces lo que nos está faltando es una alimentación adecuada, una distribución adecuada y una actividad física moderada para hacer un desgaste de energías y un balance energético positivo, ¿verdad? Viste, Ricardo, que a veces a uno le pasa que tiene días mejores, días peores, porque con esta pandemia, vamos a ser sinceros, a todos tenemos días mejores y días peores, pero el hecho de poder salir, dar una vueltita al aire libre, aunque sea una vuelta a manzana, ir hasta una plaza, no sé, no importa dónde vivamos, pero caminar un poco al aire libre es bueno y es saludable, como siempre tú lo decís, y creo que todos nos sentimos mejor y vale la pena recordarlo esto, ¿no? No, claro, siempre. Y los hábitos también de higiene, que a veces la gente cuando está deprimida no se da un baño es tan reconfortante, es tan bueno anímicamente, hace tanto bien también, ¿no? No, por supuesto, el que no tengamos actividad laboral simplemente significa eso, no quiere decir que no estemos vivos y no que podamos ser útiles a la sociedad. La sociedad requiere todos los estamentos, obviamente los niños, obviamente la etapa productiva y obviamente también los pasivos, ¿verdad? Porque son distintas etapas de un mismo proceso de vida. Entonces, nosotros debemos mantener ciertos hábitos básicos. Por ejemplo, los hábitos higiénicos, sí, porque eso nos va a estimular, nos mejora la autoestima. Claro, ¿verdad? sí, verse mejor, ¿viste? Aunque no tengas ganas, uno no tiene ganas, pero bueno, hay que darse un baño todos los días, hay que salir a dar una vueltita, imponérselo, también un poco es uno tratar de poner buena voluntad. Moderada, con el distanciamiento, el trato social mínimo, pero social por lo menos, que sea
porque eso es importante, tampoco tenemos que aislarnos. Y si nuestra condición no nos permite, de repente, nuestro aparato locomotor, nuestra columna, nuestras articulaciones no nos permiten a veces una actividad, aunque sea muy moderada, aunque sea comuniquémonos telefónicamente, tratemos de caminar en la casa, si tengamos bicicleta fija, hacer un poco de bicicleta fija, en fin, tratar de no perder la movilidad. Piensen en una cosa, después de los 70 años, toda la masa muscular que perdamos no la volvemos a recuperar. Quiere decir que hay que mantener una actividad física básica moderada para mantenernos en buen estado de salud. Porque esto de las epidemias, de las pandemias van a pasar, y no le echemos la culpa a la pandemia de todo. Porque la pandemia vino en una época, en una sociedad donde ya era competitiva, donde ya había un montón de ansiedad, y entonces esto puede haber sido la frutilla que decoró la torta, pero no es la única, ¿verdad? Sí, eso es importante también, ¿no? O sea, el diagnóstico tiene que empezar por allí también. Claro, es igual este fenómeno de la depresión es como un gran iceberg, ¿no? Porque según los profesionales de la salud mental se ve es como un témpano que se está viendo, un 5% contacta a los psiquiatras, a los psicólogos, el 15% contacta a los médicos no psiquiatras y el 80% está sumergido bajo el agua, no sabe ni siquiera que está padeciendo una depresión. Por eso nos parece importante desde tu columna hablar de esto para que tomen conciencia si están en ese 80% que todavía no consultó, ¿no? Es que seguramente cuando empiece a analizarse los episodios que me están pasando, porque ojo, todos podemos tener un mal día de discutir con alguien y estar de mal humor. Todos podemos tener un mal día de levantarme contracturado, haber dormido mal. Todos podemos tener un mal día de lo que sea, ¿verdad? O una semana que de pronto, yo que sé, estás con ardor de estómago, no sé, por decirlo así, ahora, pero no podés vivir con ardor de estómago. Si esto lo ponemos en números, si esto pasa más de 2 semanas, que tengamos determinada sintomatología, o sea, más de 2 o 3 semanas, si estamos determinada sintomatología y la mantenemos, ya esto ya no es funcional, ya no es que sea algo pasajero, o por lo menos debemos acercarnos a un profesional o nosotros prestarle el ojo de que esto puede estar pasando otra cosa. Si aparte yo en realidad estoy perdiendo la capacidad de disfrute, es decir, ya no me da alegría, no me entretiene, porque capaz que veía un programa o hacía números o miraba en la computadora o miraba YouTube o miraba Netflix y me entretenía. Ya ahora lo veo, pero no me motiva, no me entretiene. Eso es un signo que nos está alarmando, ¿verdad? Estamos perdiendo la capacidad del disfrute. Bueno, nos iremos entonces pensando, haciendo los deberes, Ricardo, a ver si estamos o no deprimidos, y consultar también, que un poco creo que es la propuesta para que pensemos por qué estamos donde estamos. Ha sido un inmenso placer, como todos los jueves. Nos reencontramos el próximo jueves, entonces muchísimas gracias y hablaremos, entonces seguiremos con depresión para entrar en el tema del suicidio, si te parece, el próximo jueves. Como no, sí, y los espero, y espero que tengan las consultas de los oyentes, las cuales con todo gusto las evacuaremos, pero sobre todo préstense atención y bueno, y ante la idea consulten al médico general, al psiquiatra, al que sea, pero consulten. Un abrazo y bueno, nos vemos el jueves que viene. Muchas gracias, Ricardo, un placer como todos los jueves. Gracias al doctor Ricardo Velasco por su columna Vida Sana. Vivencias.